Pues estamos estudiando la serie de Génesis, el origen, y el pastor Rodolfo está dando este estudio desde Génesis 1 hasta Génesis 11, y la última clase que se vio fue Génesis capítulo 5. Y bueno, el pastor va a continuar con esta clase de Génesis, pero a mí me pareció apropiado el día de hoy el poder compartir con ustedes algunos conceptos básicos que hemos logrado ver en estos primeros 5 capítulos del libro de Génesis, ¿ok? Entonces, el día de hoy yo quiero subrayar, quiero enfatizar, quiero resaltar algunos conceptos importantes para nosotros los cristianos. Y lo que es el cimiento para una casa, o lo que es la Constitución para la ley mexicana, o lo que es la tabla periódica de elementos para la química, así lo es el libro de Génesis para la Biblia. Es básico. Sí, es básico. Y por eso es que vamos a repasar algunos conceptos básicos. Por ahí les puse yo, bueno, aquí ven la presentación, me di a la tarea de poderles poner ahí una presentación para ir viendo estos conceptos. Y mira, estos son los conceptos que vamos a ver rápidamente. Les puse 10. El primero de ellos, Dios es real y podemos confiar en Él. Número 2, vivimos en la creación de Dios. Número 3, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Número 4, la obediencia es clave para ser bendecidos. Número 5, Satanás es un enemigo real, pero es un enemigo que ya está vencido. Número 6, existe el pecado. Número 7, la sexualidad o el sexo fue una idea y una creación de parte de nuestro Dios. Número 8, toda la raza humana fuimos hechos de una sola sangre. Número 9, Dios no cambia y siempre tiene el control de todas las cosas. Y número 10, vivir para Dios es la vida más gratificante que puede vivir un ser humano. ¿De acuerdo? ¿Cuántos conceptos son? 10. Conceptos básicos, ¿sí? Que deben de ser un fundamento en nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Entonces vamos al primero. Dios es real, ¿sí? Si me pones la siguiente, a ver, ahí está. Dios es real y tú y yo podemos confiar plenamente en Él. Génesis 1:1 empieza diciendo que en el principio creó Dios. Date cuenta de una cosa. La Biblia no trata de explicar o de demostrar o de presentar evidencias de que Dios existe, sino que la Biblia da por hecho que Dios es real. ¿De acuerdo? Dios es real. Dios existe, Dios es verdadero. Tú abres la Biblia y en Génesis 1 y lo que nos damos cuenta es que simplemente pone a Dios al principio de todo. Cuando tú abres tu Biblia, simplemente allí está Dios. Y ya. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno. No tiene principio ni fin. Siempre ha existido. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh.
Bueno, es el tetragramatón, es impronunciable, porque es YHWH. A ver, pronúncialo. No hay manera. Pero ese nombre de Dios, con el que se le manifiesta a Moisés en el libro de Éxodo, ese nombre significa autoexistente. Significa el que fue, el que es y el que será. ¿Te das cuenta? Abarca todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Quiere decir que Dios siempre ha existido. Ahora, la Biblia empieza a hablar y nos empieza a presentar a un Dios que es creador. Y la creación misma habla de Dios. De tal manera que dice Romanos capítulo 1, que el ser humano no tiene excusa para decir que no sabe de Dios, porque la misma creación habla de un creador. Así como la obra de un artista habla del artista, así también la creación. Es más, tu misma vida habla de un creador. Este Dios es tan grande que todo lo que Él crea funciona. La creación habla de dos virtudes de Dios: su poder y su sabiduría. Cuando tú ves la creación, tanto el macrocosmos como el microcosmos. Ver el macrocosmos a través de un telescopio de esos sofisticados que hoy hay, o ver en un microscopio el mundo microscópico, es fascinante. Y habla de la grandeza de este creador. Pero siendo un Dios tan grande, Él también es un Dios personal, porque lo vemos siendo el Dios personal de Adán y de Eva, después de Abel y Caín. Y te das cuenta a través de la Escritura que Dios es un Dios inmanente, un Dios que quiere darse a conocer a nosotros. Es increíble que este Dios tan grande tenga el anhelo en su corazón de querer ser nuestro Señor y nuestro amigo. Dios es santo, que es otro atributo que Él tiene, y lo vemos nosotros en Génesis 2, Génesis 3. Dios es un Dios santo y por lo tanto no tolera el pecado. Y vemos rápidamente cómo Él castiga el pecado de Adán y de Eva, y después castiga el pecado de Caín. Porque Dios no es un Dios pasalón, no es un Dios que se hace de la vista ciega. Pero también manifiesta otro atributo: Dios es un Dios de amor. Y por ser un Dios de amor, Él quiere tener comunión contigo y conmigo. Y en su gracia poderosa, Él perdona a todo aquel que confía en Él. Ahora, también vemos en los primeros capítulos de Génesis que Dios es un Dios que hace promesas. Y este libro está lleno de sus promesas. Ahora, lo bueno es que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios cumplidor de promesas. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él desde el principio prometió un redentor, prometió un salvador, alguien que salvaría a la raza humana, ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y vino a cumplirse esa promesa siglos después, miles de años después, en la persona de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz por los pecados del mundo. Muy bien, entonces este es el primer concepto básico. Dios es real, Dios siempre ha existido, y podemos tú y yo tener una comunión con Él y confiar en Él, en cada una de sus promesas. El segundo concepto, ponle la siguiente: vivimos en la creación de Dios. El universo existe por creación divina y no por evolución.
como lo ha tratado de enseñar la ciencia. No es por casualidad que existe lo que hoy vemos. No es producto del Big Bang, como se dice. El universo no es un accidente. Hay un diseñador. Y es la obra maestra de un increíble Dios sabio y poderoso, que lo ha hecho todo de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios creó el universo, pero no solamente lo creó, sino que también Él lo sostiene. Y esto es interesante, mis amados, porque Dios no solamente se compromete con lo que crea, sino también se compromete en sostener lo que Él crea. ¿No te parece maravilloso? Porque si Él creó el matrimonio, Él se compromete también en sostener el matrimonio. Si Él creó tu vida, Él se compromete en sostener tu vida. A veces hay gente que piensa que Dios nada más creó al mundo y luego lo dejó a su buena suerte. No. Dios no solamente creó el mundo hace casi 6,000 o 7,000 años, sino que hasta el día de hoy, 2025, Él lo sigue sosteniendo. Lo complejo del universo habla de la sabiduría de Dios, pero la belleza del universo o del mundo habla del amor de Dios. Él pudo haber hecho un planeta aburrido, sin color. Sin embargo, el universo que tenemos es un universo lleno de colores, lleno de diferentes especies de animales, de diferentes plantas. No hay un ser humano que sea igual. Y toda esta diversidad es para que tú y yo la disfrutemos. Nosotros vivimos en la creación de Dios. Y día a día, noche a noche, habla de esta gloria de Dios. El Salmo 19 habla de que la creación, los cielos, hablan de Dios. Siendo ahora Dios el creador de este mundo, a ti y a mí, como seres humanos, nos puso como administradores. Entonces, Dios es el dueño, tú y yo somos los mayordomos. Pero ¿qué es lo que pide la Biblia del mayordomo? Que el mayordomo sea fiel. Si un atributo pide la Biblia de un mayordomo, es que el mayordomo sea fiel. Y tú y yo debemos ser fieles administradores de este planeta. El problema es que el ser humano no ha sido ese administrador fiel. ¿Sí? Ahora, siendo administradores de este planeta, un día tú y yo vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de lo que Él puso en nuestras manos. Tenemos que hacer un uso correcto de la creación. Cuando tú y yo usamos las riquezas de la creación, sirve para 3 objetivos. Número 1, para nuestro propio desarrollo. Número 2, para bendecir a nuestro prójimo. Y número 3, para glorificar a Dios. Cuando tú y yo administramos bien la creación, sirve para 3 cosas. Número 1, para desarrollo personal. Número 2, para bendecir al prójimo. Y número 3, para glorificar a Dios. Qué increíble, ¿no? Pero si tú y yo no administramos bien esta creación, si tú y yo estropeamos, echamos a perder esta creación, eso es pecado delante de Dios. ¿Qué cuentas le vamos a rendir a Dios? Escúchenme, cuidar esta creación no es cuestión de ecología, es cuestión de teología, porque vivimos en el planeta de nuestro Padre. Es más que ecología, es teología, es entender lo que Dios nos ha dado y dónde vivimos. Hoy el hombre se quiere ir a vivir a Marte,
quiere ir a poblar otros planetas. Pero Dios nos hizo para estar en este mundo. Dice 1 de Timoteo 6:17 que Él en su generosidad nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuántas cosas nos ha dado? Todas. ¿En qué cantidad? En abundancia. ¿Con qué fin? Para que lo disfrutemos tú y yo. Ok, tercer concepto. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el hombre es un ser creado, ¿sí? No procedemos del chango, ¿sí? No procedemos de una especie inferior. Y esta imagen que Dios ha puesto en ti y en mí es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Te has preguntado por qué Dios se le ocurrió poner su imagen en ti y en mí? Porque si piensas, no existe en la creación algo donde Dios haya puesto su imagen más que en ti y en mí. O sea, los delfines no se parecen a Dios. Las estrellas o el sol no se parecen a Dios. Una montaña no se parece a Dios. El león o una cebra no se parece a Dios. O un águila o un ave no se parece a Dios. No. Los únicos que nos parecemos a Dios somos tú y yo. Porque así lo dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Pero, ¿para qué? ¿Nomás porque se le ocurrió? ¿Tú crees que Dios hace las cosas nomás porque sí? No. Tú y yo sí hacemos cosas nomás porque sí. A veces andamos haciendo cosas sin preguntarnos por qué las hago. Tendemos a repetir patrones y a veces sin cuestionarlos. Pero Dios no es así. Dios todo lo que hace tiene un propósito. Y cuando uno encuentra una cita como Génesis 1:26 o 27, uno se tiene que preguntar, ¿y cuál fue el propósito de Dios de poner su imagen en ti y en mí? ¿Tú qué responderías? Te lo dejo de tarea, no te lo voy a decir. Tengo mi teoría, pero es teoría, no es doctrina. Aunque te lo dejo para que sueñes con eso. Entonces, hemos sido imagen de Dios. Él nos hizo como Él. Dios es una persona, porque una persona tiene alma, y en el alma hay 3 ingredientes: raciocinio, emociones o sentimientos y voluntad. Hay un centro intelectual, hay un centro emocional y hay un centro volitivo. Cuando una persona tiene un alma, cuando un ser tiene un alma, es una persona. Por eso los ángeles son personas, los demonios son personas, pero son personas no encarnadas, no tienen carne. Tú y yo somos personas con carne. Y Dios tiene inteligencia, Dios tiene emociones y Dios tiene una voluntad. Y tú y yo hemos sido hechos igual a Él. Tenemos mente, tenemos una voluntad y tenemos emociones. También nos ha creado una parte de nosotros, parte de nuestro ser es invisible. Tenemos un componente visible, pero hay un componente invisible. Cuando Génesis 2 dice que sopló aliento de vida sobre el polvo que Él agarró para hacer al hombre, te das cuenta en ese versículo de Génesis 2 que hay 2 componentes, un componente terrenal y un componente celestial. El componente terrenal es el polvo, del cual está hecho tu cuerpo.
Pero el componente celestial es el componente invisible que hay en ti y en mí, que es el espíritu y el alma. Por eso tú y yo, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, por ser personas espirituales, Dios nos creó de esta manera para poder tener comunión con Él. Porque Dios, dice Juan capítulo 4, que Dios es espíritu. Y la manera como se relaciona con nosotros es a través de nuestro espíritu. Y necesitamos a ese Dios en nosotros para sentirnos plenos. Cuando hay una ausencia de Dios en la vida de una persona, esa persona se siente incompleta, siente que le falta algo. Y por eso el mundo busca éxito, busca fama, busca dinero, busca placer, busca cosas, porque trata de llenar ese vacío que siente, pero no se da cuenta que ese vacío que siente no es más que la falta de Dios en su vida. Y es hasta que no se encuentra con Dios que el hombre se siente pleno. Hay personas que se casan porque quieren sentirse plenas, pero déjame decirte una cosa, se equivocan esas personas. Jamás un esposo, mujer, te va a hacer plena. Escúchame, soltera. Varón, jamás una mujer te va a hacer pleno. Estás poniendo tu esperanza de plenitud en la persona equivocada. Papás, jamás el tener un hijo los va a hacer plenos. Abuelos, tener nietos no te va a hacer pleno. La plenitud es algo que solamente Dios da. Por eso el hombre necesita a Dios, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Él. Claro, la imagen de Dios en nosotros se echó a perder por el pecado, pero precisamente ahora en Cristo esa imagen se está restaurando por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Son las dos herramientas que tú y yo tenemos para ir siendo transformados y recuperar esa imagen que se distorsionó a causa del pecado. Vamos a la siguiente concepto. A ver, pónmelo ahí. La obediencia es la clave de la bendición. Claro, como dice la canción, la desobediencia nos sacó del jardín. La rebelión hizo que nos expulsara. ¿Sí? La rebelión es de los peores pecados, si no es que la raíz del pecado, la rebelión. La rebelión es un pecado tan feo que convierte ángeles en demonios. Ahí está Satanás. Él era un ángel, pero la rebelión lo convirtió en un demonio. Y la rebelión del hombre lo expulsó del jardín. ¿Qué es lo que va a hacer que volvamos a la comunión con Dios? La obediencia. El primer Adán fue un desobediente y un rebelde. Y por eso es que trajo una consecuencia grave a este mundo. Por causa de él entró el pecado y junto con el pecado la muerte, porque el pecado y la muerte van de la mano siempre. Pero el postrer Adán, que es Jesús, él vino a revertir lo que hizo el primer Adán. Jesús vino a obedecer y a someterse al Padre, y eso vino a restaurar la justicia y la vida en este planeta. La desobediencia de nosotros hacia Dios rompe la comunión con Él. ¿Sí? Y lo que nos da autoridad y poder a ti y a mí para poder vencer es la obediencia.
Nunca tú y yo tendremos autoridad y poder estando en desobediencia. Jamás podrás vencer a Satanás si no tienes autoridad y poder. Pero para poder tener autoridad y poder y vencer a Satanás y vencer a este mundo y vencer tu carne, que son los 3 enemigos que tenemos, la única manera es teniendo autoridad y poder. Pero para ello necesitamos obedecer. Toda desobediencia nos descapacita para poder luchar. Escúchame. Toda desobediencia nos incapacita para poder pelear. Muy bien. Entonces, la desobediencia es el camino a la infelicidad y al castigo. Vamos a ver el quinto concepto. Satanás es un enemigo real. Lo vemos nosotros en Génesis capítulo 3, cuando aparece este enemigo disfrazado de serpiente. Y tenemos que saber que Satanás es un ser creado. No es Dios, no es eterno. Hubo un punto en que él fue creado. ¿Ok? Ahora, este ser no es omnipotente, no es omnipresente, ni es omnisciente. Satanás no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Satanás solamente puede estar en un solo lugar. O está aquí en Monterrey, o está en China, o está en Perú, pero no puede estar al mismo tiempo. Pero a veces parece como que Hollywood nos dice como si estuviera en todos lados, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero no, Satanás no es así. Tiene un montón de demonios y de achichincles que le dan información, pero él no puede estar en todos lados. Es más, ni siquiera puede leer tu mente. Escúchame, que algunos piensan que Satanás puede leer la mente. No. El único que puede mirar el corazón es Dios. Satanás no puede. ¿Ok? Entonces, este ser es un ser real, pero es un ser limitado. Pero él quiere que pensemos que es tan grande como Dios y que es digno de obediencia, pero no. Satanás no es adversario de Dios, porque para empezar Dios no tiene rivales. Es adversario del hombre, al hombre sí. Es más, si tú te le pones al tú por tú a Satanás sin estar respaldado por el poder de Dios y la autoridad de Dios, el diablo te va a hacer garras. Porque es un ser que tiene poder. Los ángeles son poderosos y él tiene ese poder, pero está limitado. Comparado con Dios, pues no es rival para él. Él quiere ser Dios en nuestra vida. Él quiere que le sirvamos y lo adoremos. De hecho, en la tercera tentación del diablo a Jesús en el desierto, pues eso es lo que él buscaba. Ahora, el primer paso para vencerlo es no lo escuches, porque ese fue el error de la primera mujer. Le prestó oídos en el huerto del Edén. Ahora, ¿cuál es el problema de prestarle oído a Satanás? Que Satanás es un excelente vendedor de ideas. Y tan bueno es vendiendo sus ideas que si tú le prestas oído, te va a convencer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no prestarle el oído a Satanás. Y segundo es conocer la palabra de Dios, que es la verdad, para de esa manera echar por tierra sus mentiras. Porque el diablo siempre hablará con mentira. Siempre. Muy bien. Jesucristo ya lo derrotó en la cruz. Por lo tanto, es un ser que ya está vencido. Y la victoria en Cristo es para ti y para mí. Por eso tú y yo somos más que vencedores. Número 6. Existe el pecado. ¿Sí? Y el pecado es desobediencia a Dios. El mundo trata de darle otro nombre al pecado. ¿Sí? Debilidad, desatino, error, un resbaloncito, una canita al aire. Le pone otros nombres, pero al pecado hay que llamarle por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino.
El pecado es algo muy grave, porque esto nos conduce a la muerte y al juicio, definitivamente. Tan grave fue que tuvo que venir Dios a encarnarse en este mundo y morir por nosotros. El pecado produce culpa y vergüenza en el hombre, y por eso es que lo lleva a esconderse de la presencia de Dios. La reacción primaria del hombre culpable es esconderse de la presencia de Dios. Ahora, jamás el hombre podrá tapar su culpa, cubrir su pecado. Adán y Eva lo quisieron hacer con hojas de higuera. Pero Dios le dijo: eso es ridículo, Adán. Te voy a dar ropa de veras. Y Dios tuvo que matar un animal inocente para cubrir al hombre culpable. La reacción correcta cuando tú y yo pecamos es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Y de esa manera, entonces, podemos tener una segunda oportunidad para volver a la obediencia de Dios y a la bendición. El que encubre sus pecados, dice la Escritura, que no prosperará. El séptima, la sexualidad es idea de Dios. Dios creó desde el principio dos géneros, hombre y mujer. ¿Sí? Como la sexualidad fue algo que inventó Dios, el único que tiene la prerrogativa de decir cómo debe de ser el sexo es Dios. Si el hombre hubiera inventado el sexo, el hombre tendría derecho de decir cómo llevar el acto sexual. Pero puesto que no fue creación del hombre, sino creación de Dios, es Dios quien define cómo se lleva a cabo este acto. ¿De acuerdo? Y Dios ha definido que la sexualidad es un acto exclusivo de un hombre y una mujer que están ligados bajo un pacto matrimonial. Porque es dentro del matrimonio que la sexualidad es una bendición. Pero si tú sacas la sexualidad fuera del matrimonio, se convierte en todo lo contrario, una maldición para el hombre. ¿Ok? Lo que viene a bendecir la sexualidad y lo que viene a proteger la sexualidad es la cobertura de pacto. Ese pacto hace que Satanás no se pueda meter en la sexualidad de un esposo y una esposa. Pero cuando no hay esa cobertura o esa capa protectora llamado pacto, el diablo se te va a meter y te va a torcer la sexualidad a todo lo que da. De hecho, la sexualidad es una de las armas más usadas por Satanás para destruir al hombre. Y no solamente destruye al hombre, porque dice la Biblia en Corintios, dice Pablo, que es el pecado que atenta contra tu propio cuerpo. Es el único pecado que atenta contra tu propio cuerpo. Pero no solamente afecta a tu cuerpo y tu persona, sino afecta a toda la gente que está a tu alrededor, empezando por tu familia, tu matrimonio y tus hijos. El pecado de adulterio o de infidelidad es uno de los pecados más devastadores para una familia. A veces es tan destructivo que se vuelve complicado la restauración, aunque para Dios no hay nada imposible. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Muy bien. Dios creó el matrimonio como una monogamia, claro. Dios no inventó la bigamia o la poligamia. Todos esos rollos de tener un harem que ocurre generaciones después en la humanidad, pues es una distorsión de este principio. Dios creó al principio un matrimonio de un hombre y una mujer, no más.
De hecho, el hombre no necesita más mujeres. Si con una no se la acaba. Muy bien. Vamos a la octava. La raza humana está hecha de una sola sangre. Claro, todos procedemos de los lomos de Adán y Eva, toda la raza humana. Claro, gracias a que Dios en su providencia ha permitido que alguna raza o nación pueda progresar más rápidamente que otras, no significa que esa nación o ese grupo de personas que viven en ese lugar son superiores a los demás. Porque si no vamos a caer en lo que cayó la Alemania de Hitler, de considerarse ellos una raza superior. No. Somos de una sola sangre y no existe una raza superior, ni existirá. De hecho, en Cristo Jesús, hombre y mujer son iguales. Esclavos y libres son iguales. Judíos y gentiles son iguales. No hay superioridad de uno sobre otro. ¿De acuerdo? Novena. Dios no cambia, siempre es el mismo y tiene el control de todas las cosas. Porque Él es soberano. Es otro atributo que Él tiene. Y Él sigue sentado en su trono. En el cielo no hay crisis, mis amados. Las crisis son aquí en la tierra. Y no hay nada que esté fuera del control de Dios. Tu vida, tu familia, tu situación económica, tu trabajo, tu futuro, todo está bajo el control de Dios. Dios es paciente para con los pecadores, pero tarde que temprano Él juzga y le da su recompensa o su merecido a cada uno. Todo lo que Dios ha creado finalmente va a cumplir su voluntad aquí en la tierra. Su palabra siempre se va a cumplir. Los designios de Dios no pueden ser estorbados ni por el diablo ni por nosotros. No hay manera. Dios ha construido este mundo bajo principios y leyes. Ahora es importante que nosotros los conozcamos, estos principios y leyes, porque si los violamos hay consecuencias, pero si los obedecemos hay bendición. El matrimonio está sustentado por principios y leyes. ¿Por qué hay tantos problemas en muchos matrimonios? Porque simple y sencillamente desconocen, ignoran, no saben, no entienden estos principios y leyes. Y como no lo saben o no los conocen, pues no las viven, no las practican, no las ponen por obra, y por eso les va re mal. Edificar una familia, formar una familia, pues está basado en principios y leyes establecidos por Dios. Pero ¿por qué hay tantas familias disfuncionales? Porque ignoran esto. Entonces, la Escritura dice, la falta de conocimiento destruyó a mi pueblo, dice Oseas. La ignorancia, mis amados, paga un precio altísimo. Ahora, la ciencia, escucha lo que te voy a decir, lo único que hace es descubrir estas leyes y principios que Dios ha creado, que Dios ha establecido, y ponerlos por práctica. Es todo lo que hace la ciencia. La ciencia no inventa nada nuevo. Ahora, Dios, siendo creador de todas estas leyes y principios, Él los puede romper, porque Él es soberano y Él es el creador de esas leyes y principios, de tal manera que Él puede hacer milagros. Claro. ¿Por qué Jesús caminó sobre el agua? Según las leyes y principios, un ser humano no puede caminar sobre el agua, se hunde. Sin embargo, vemos cómo Dios, Él puede romper esos principios y leyes porque son de Él y Él es soberano. Y Él puede caminar sobre el agua y puede hacer que otro camine sobre el agua, claro.
La multiplicación de los peces y los panes es otro ejemplo. Y finalmente, dale a la última. Vivir para Dios es lo más gratificante. Dios tiene un propósito general para todos, pero también tiene un propósito particular para tu vida y para mi vida. Y tú y yo debemos de descubrir ese propósito. El cumplimiento de ese propósito en tu vida y en mi vida siempre le va a retribuir gloria a Él. De repente en la vida puede haber momentos en que tú ves que las personas que ni conocen a Dios y ni quieren saber de Dios les va muy bien. Y a los cristianos o a los que están pegados con el Señor, pues les va re mal. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Debería de ser al revés? Pues si yo estoy caminando con Dios, me debería de bendecir, de irme bien en este mundo, pero parece todo lo contrario. Y al impío, al pagano, al incircunciso, le va re bien. Y dices tú, ¿cómo está la cosa? Pero no nos equivoquemos. Al final, Dios le va a dar su recompensa a cada uno. Al justo, su recompensa eterna. Y al impío o al injusto, su castigo eterno también. La vida cristiana no siempre es la vida más fácil, definitivamente, pero siempre va a ser la vida más satisfactoria y gratificante que hay. Siempre. ¿Sí? Yo no cambiaría mi vida en Cristo por lo que era antes, pero ni de loco. Ni de loco. Desde que camino con Cristo, ha sido una vida maravillosa, increíble. De repente de temblor en temblor, o de gloria en gloria, o de susto en susto, pero siempre maravillosa, increíble, sobrenatural. En resumen, finalmente, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo y construimos sobre estas verdades básicas, sobre estos conceptos que acabamos de ver, estamos edificando nuestras vidas, nuestras familias sobre una base sólida. Y venga lo que venga, vamos a mantenernos de pie, firmes. Pero, por el otro lado, ignorar estos principios o estos conceptos y no ponerlos por fundamento de nuestra vida nos va a hacer caer, nos va a hacer tambalear. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué tipo de tormentas, qué tipo de tempestades puedan venir sobre tu vida en un futuro. Y entonces va a haber una incertidumbre. El domingo pasado hablé de temblores, que es importante ser sacudidos para que se caiga lo que se tenga que caer. Pero déjame decirte una cosa. Un temblor, lo que prueba, escucha lo que voy a decir, son los cimientos, los fundamentos. Eso es lo que prueba. ¿Sobre qué fundamentos estamos parados? ¿Por qué? Porque mientras no tiemble, la persona que construyó sobre la arena o la persona que construyó sobre la roca se ven iguales, mientras no tiemble. Vienen a la misma iglesia, vienen al mismo culto, vienen a las mismas reuniones, sirven en el mismo ministerio, cantan las mismas canciones y se ven igual, no distingues. Pero es hasta que no son sacudidos, hasta que no se empieza a mover el piso, hasta que empieza un temblor, que te das cuenta quién es quién. Quién edificó sobre la roca y quién edificó sobre la arena. Mis amados, el llamado es volver a lo básico, al fundamento, al cimiento. Y como peritos arquitectos debemos de revisar que nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestras familias estén fundamentados
sobre la roca, sobre principios y conceptos básicos de la palabra. Amén. Vamos a orar para terminar. Entonces hemos visto el día de hoy algunos conceptos básicos que hemos estado viendo a través del estudio de Génesis. ¿Sí? Pues Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada miércoles de poder estar en este lugar oyendo tu palabra. Señor, pero no solamente queremos ser oidores de tu palabra, sino también hacedores. Señor, este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Génesis con el pastor Rodolfo, ayúdanos a entender estos principios, estos conceptos. Señor, y sigue abriendo nuestro entendimiento para captar esa revelación que el Espíritu Santo quiere traer a cada uno de nuestras vidas. Padre, oramos porque no sea solamente información que nosotros acumulamos en nuestra cabeza, sino que cada uno de estos conceptos sea una revelación que penetre en nuestros corazones. Y que esto nos lleve, Señor, a ponerlo por fundamento de nuestras propias vidas. Que cada uno de estos conceptos que hemos visto y los demás que seguiremos viendo a través del estudio de Génesis en los próximos miércoles, se vuelva carne para nosotros, se vuelva vida, Señor. Que esta palabra tuya, Padre, nos transforme y nos haga cada vez más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a no descuidar estos fundamentos. Ayúdanos a fijarnos bien dónde estamos edificando nuestra vida, Señor. Y así venga lo que venga, tempestades, tormentas o temblores, sabemos que nos mantendremos firmes e inconmovibles porque hemos edificado sobre la roca de tu palabra, sobre Cristo Jesús. Amén.